Me parece que es un poco hipócrita también, digamos, cuando están como tan indignados con este tema, cuando hace apenas 4 años se podía tomar en un parque. Porque si el libre desarrollo de la personalidad quiere decir que si yo quiero meter cocaína y estar como un loco, o drogarme con heroína y estar como una loca tirada en un parque y que los niños me vean, pues entonces ¿por qué yo en mi libre desarrollo de la personalidad no puedo salir desnuda, tener sexo en la calle o hacer cualquier tipo de cosas locas que no afectan, digamos, directamente a otros? La misma cosa. Y la Secretaría del Deporte, va a estar el Ministerio del Deporte, está el INDER, están todos. Y pasa mucho que terminan existiendo, digamos, múltiples burócratas para una sola función. Buenos días y bienvenidos a otro episodio de La Reacción, el análisis políticamente incorrecto de los hechos de la semana. Y hoy vamos a hablar de dos temas bastante interesantes los dos. Y el primero yo creo que tiene que ser respecto al fallo de la Corte Constitucional que ha tumbado pues esta semana la prohibición para que se consuman drogas y alcohol en lugares públicos. Entonces, pues mucha discusión al respecto, pero yo creo que la discusión, no sé, es mi apreciación, o no sé si es por la gente con la que me rodeo. Yo creo que la mayoría de la gente está en contra de eso. Es decir, hoy que veía el noticiero que salía como el periodista entrevistando a la gente en la calle. Y mucha gente diciendo que no. No, o sea, los niños, los robos y todo eso. Pero pues diría yo que esto, más allá de un asunto de, digamos, de las preferencias que uno tenga, es un asunto de derechos de propiedad, ¿no? Es decir, ¿quién decide sobre qué se puede hacer en un parque o no? ¿Quién decide sobre qué se puede hacer en un lugar, en un espacio público o no? Yo quiero decir que eso me parece mucho de los argumentos que mencionan las personas, pues sí, como digamos que los entrevistan y todo eso, siempre están pensando, están diciendo, ay, pero hay que pensar en los niños, como el meme de los Simpsons. ¿Quién piensa en los niños? Sí, ¿no? Y de acuerdo, hay cosas que uno debe hacer que en el espacio público pues no se pueden hacer, digamos, actos sexuales no se puede hacer, usted no puede hacer fiestas, usted no puede... hay cosas que usted no... debería usted limitarse porque es un espacio público. Sin embargo, y ahí estoy completamente de acuerdo con lo que dice Vane, y es el tema de sostener, de decir, ¿por qué no hacemos que sean las mismas comunidades, las mismas personas los que resuelven ese tema? Yo recuerdo, estoy hablando simplemente de Bogotá, pero yo recuerdo que antes de Peñalosa, antes de la primera alcaldía de Peñalosa, los parques eran privados, o por lo menos una gran cantidad de parques eran privados. Parques del conjunto, el parque del barrio era privado. Y era el mismo conjunto, el mismo barrio, el que decidía y ponía la seguridad, y decía cuáles eran las normas, ¿sí? Y decían quién era el que entraba y quién era el que no entraba. Este problema cala mucho, es porque ya no existen parques privados, porque es que ya no existe eso. Tú tienes unos magistrados decidiendo qué hacer con todos los parques del país. Sí, y eso me parece, sí, como el parque de Japón ahorita. Y entonces, lo que yo creo que uno podría pensar son dos cosas. Primero, privaticemos o al menos dejemos que las personas puedan privatizar o desarrollar parques que puedan ser privados, y allá esas personas pueden decir qué se hace y qué no se hace. Y en los parques que pues ya simplemente son públicos, es simplemente que sea la misma comunidad la que decida, y además no solamente que decida, sino que también pueda concordar, hacer como una concordancia de distintos grupos, decir... no sé, hacer acuerdos espaciotemporales, como decir, oiga, sí, más o menos que se turna, oiga, hoy sábado 9 de la mañana, no entran jíbaro o no entran marihuaneros, pues porque un sábado a las 9 de la mañana hay muchos niños en el parque. Y uno podría, digamos, creo que es también un tema de soluciones privadas más que un tema de soluciones del Estado. Sí, yo creo que ahí, digamos, el papel de la comunidad, y yo creo que si en algo avanzó la Constitución Política, fue llevar, digamos, el Estado hasta las JAL, consejos comunitarios y todo ese tema. Y en general esas cosas no sirven para nada, pero para este tipo de cosas, para, digamos, gestionar sus parques, creo que lo hacen muy bien cuando lo han hecho. También hay un tema, digamos, que el Estado, digamos, ha prohibido cierta explotación económica dentro de los parques que puede permitir, digamos, generar cierta vigilancia sobre los parques o el mantenimiento, etc.
Entonces creo que la Corte ahí, y de acuerdo con Vanessa y con Mateo, creo que se excedió o por lo menos no le permite a las comunidades gestionar sus espacios públicos y ellas pueden decidir si en este parque entra o no, o si este parque deportivo entra o no, y eso hace que al final la gente se sienta inconforme, porque eso es lo que se ha visto en la calle, mucho inconformismo con la decisión de la Corte Constitucional y con toda la razón del mundo. Yo sí quiero... Que es muy importante lo que dice Andrés de actividades económicas, porque hoy decía una señora que entrevistaban en la calle, en las noticias decía, ¿cómo es posible que persigan a alguien por vender una empanada en un parque, pero no a un marihuanero que le echa el humo encima a los niños, ¿no? O sea, y también... Digamos, yo creo que el discurso de fondo, el asunto de fondo tiene que ser de derechos de propiedad, como lo estamos diciendo, que tienen que ser, digamos, los afectados y los cercanos y los que cuidan los parques los que deciden qué hacer qué se puede y qué no se puede hacer en el parque. Pero también hay otra cosa que a mí me molesta mucho y es ese discurso de el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Sí. Porque entonces con el discurso del libre desarrollo de la personalidad prácticamente se va a poder hacer cualquier cosa, porque si el libre desarrollo de la personalidad quiere decir que si yo quiero meter cocaína y estar como un loco, o drogarme con heroína y estar como una loca tirada en un parque y que los niños me vean, pues entonces ¿por qué yo en mi libre desarrollo de la personalidad no puedo salir desnuda, tener sexo en la calle o hacer cualquier tipo de cosas locas que no afectan, digamos, directamente a otros? La misma cosa. Y es que ese es el tema, ese es el gran problema de ese libre desarrollo de la personalidad, es el gran problema, o es como la salvación que se le hace a las personas como para que puedan hacer lo que se les da la gana, cuando hay maneras mucho más sencillas como lo que estamos diciendo, la propiedad privada. Oye, este es mi lugar y en este lugar yo pongo las reglas, y en este lugar no entran jíbaros, entonces pues no entran jíbaros. Sin embargo, y aquí yo creo que me van a pegar los conservadores un poco, pero es el tema, digamos, a mí me parece que es un poco hipócrita también, digamos, cuando están como tan indignados con este tema, cuando hace apenas 5 o 4 años se podía tomar en un parque, ¿sí? Y ahora entonces ya no se puede. Quiero decir, ahora ya no se puede. Yo me acuerdo que yo tomaba en un parque, digamos, y ahora entonces ya no se puede, y llega entonces, y ahora ya están indignados, como, quiero decir, se cambió la norma durante 4 años y ahora ya no se puede porque la norma fue norma durante 4 años. Me parece que hombre, antes se hacía y no se escandalizaba y no habían personas tomando en un parque el sábado a las 9 de la mañana, pues porque no es una hora de tomar y porque la gente no racional no toma un sábado a las 9 de la mañana, a menos que haya una fiesta muy larga, pues, pero ya que me mencionaste a mí, que dijiste que los conservadores nos atacan. Sí. Para mí, obviamente ya dijimos que esto es un tema de derechos de propiedad y eso, pero para mí una cosa es tomar, porque obviamente la gente no anda tomando a las 9 de la mañana, y otra cosa es fumar. Yo sí he visto gente a las 9 de la mañana fumando en un parque que uno dice, por ese parque no paso porque está lleno de marihuaneros. Sí, claro. Y para mí es una cosa diferente. Pues así como de opinión personal, ¿no? Lo que quiero decir es que me parece que sí, es de acuerdo, hay que respetar unas normas de convivencia, porque hay, no solamente por los niños, ¿sí? Es que me parece que cuando dicen los niños es como es que me molesta que los traten como si fueran cositas que se rompen fácilmente, ¿sí? Sino simplemente porque somos seres humanos que tenemos una moral, tenemos unos valores y además pues tenemos unas normas de convivencia básicas. Y pues bueno, hay que respetar ese tema, pero lo que digo, de nuevo, como ustedes, propiedad privada. Sí, la conclusión es que hay que privatizar los parques y que la gente, pues que la gente de la comunidad sea la que decida qué hacer con el parque. Y los marihuaneros, pues si quieren fumar, que fumen en sus propias casas. O sea, si la gente no se los quiere aguantar, si sus vecinos no se los quieren aguantar, pues busquen ustedes en dónde fumar. Y vamos para el segundo tema, que es el Ministerio del Deporte, ¿no? Porque ahorita vamos a hacer, ¿qué será? Potencia mundial. Vamos a competir con Estados Unidos por medallas olímpicas. Porque ya tenemos un ministerio, o sea, no sé, pues, ¿qué será? Como, a mí me parece que esto cada vez la gente lo entiende más. Yo sí he visto mucha gente diciendo como, eso es una bobada, tantos problemas que tiene el país y esta gente dando lora por que el Ministerio del Deporte. Entonces, no... Pues yo digo, y es que estaba leyendo, digamos, yo el proyecto de ley, y ellos se basaron, los que hicieron el proyecto de ley, el exministro Rivera, que fue el promotor de esa ley,
de la que va a ser ley más bien, decía que es que Bolivia, Chile y Ecuador tenían Ministerio del Deporte y más o menos se basaba en unas grandes potencias deportivas. Y entonces yo me puse a revisar la tabla de medallas olímpicas de 2016 y pues, oh sorpresa, cuando me di cuenta que ni Chile, ni Ecuador, ni Bolivia, los tres con ministerios del deporte, ganaron una sola, ni siquiera una medalla de bronce, ¿sí? Y es como risible que entonces tengamos un ministerio del deporte con un estudio tan tonto, ¿sí? Por así no, decirlo. o sea, que él diga que porque esos países, cuando esos países no les va para nada bien. Digamos, hay un tema del ministerio que es muy particular y Katherine Ibargüen hace aproximadamente 3 años hizo un video, creo que fue en Medellín, quejándose de la Federación Colombiana de Atletismo. En el video mencionaba que habían marcas como Nike, Adidas, entre otras, que apoyaban más el deporte que la misma federación, el ministerio, etc. Y yo sé que los deportistas que van a ver este programa entienden que al final, digamos, a los que le va a ir bien en el Ministerio del Deporte está toda la burocracia que va a crear, digamos, el presidente o el Estado. Pero un momentico, porque Rivera dice que no, que eso no va a haber nada de burocracia ni nada. Entonces, le llega primero el dinero a toda la burocracia con salarios altos, etcétera, y al final lo que les queda les va a llegar a los deportistas. Entonces yo creo que, digamos, que en el tema de deportes se podría pensar en algo de cupones o algo donde la plata no se vaya en burocracia, sino que se vaya directamente, digamos, al deportista que requiere que le lleguen los recursos. Un fondo. No, ustedes están muy socialistas. O sea, los mejores deportistas son patrocinados por empresas privadas. Sí. En Estados Unidos los mejores deportistas, digamos, los chiquitos, los jóvenes, son de las universidades privadas. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, no tiene... No, pues el Estados Unidos, no tiene presupuesto o no asigna presupuesto federal para el deporte. ¿Cómo es que se financia el deporte allá? Son, primero, sobre todo, las universidades privadas son las primeras que financian el deporte. Y segundo, pues bueno, son los mismos estados que se encargan a designar una parte. Y también una parte son las empresas privadas. Pero yo también quiero hablar un poquito de ese argumento inocente que dicen que no, es que no va a haber nunca burocracia. Obviamente el Ministerio de Deporte, cuando pues adquiere más poder por ser ministerio, quiere decir puede crear proyectos de ley, puede hablar de tú a tú con el Ministerio de Hacienda. ¿Qué es lo que más le va a importar hacer? Es que es tonto decir que no, es que nosotros creamos el Ministerio del Deporte no con ese objeto de crear burocracia, sino con el objeto de recaudar más plata. Y entonces cuando uno dice, pero ¿no cree que va a pasar lo del tema de que se va a aumentar la burocracia? Van a decir, no, porque es que ese no es el objeto. Entonces uno es como, sí, pero va a pasar, porque es que ustedes creen que los hombres cuando entran a la función pública se vuelven ángeles, que entonces que todo está para el sector público y todo está para el bien común. Obviamente ellos lo que les importa es obtener más poder, y si tienen más poder, pues lo que buscan es obtener aún más poder. Es lógico. Adicionalmente, digamos, hay un tema de multifuncionalismo en el Estado. Entonces, como vemos, por ejemplo, en Medellín está la Secretaría del Deporte, va a estar el Ministerio del Deporte, está el INDER, están todos, y pasa mucho que terminan existiendo, digamos, múltiples burócratas para una sola función. Entonces, por ejemplo, en Medellín, donde la alcaldía le apuesta al deporte, pues no se necesitaría que el ministerio ni siquiera vaya por allá a revisar qué pasa. Y eso pasa en muchos municipios. Al final se crea un nuevo ministerio, es una nueva burocracia centralizada, no sé a quién le tocará, a qué partido político le tocará este ministerio, pero creo que los municipios, digamos los departamentos, incluso entonces la Secretaría del Deporte del municipio, la Secretaría del Deporte del departamento y el ministerio, pues va a ser, digamos, una cantidad de burócratas ahí gastándose el dinero que los deportistas requieren al final. Bueno, yo ya para cerrar quisiera decir que el otro día alguien me dijo, porque yo estaba diciendo que los mejores deportistas son financiados por empresas privadas y por compañías privadas, lo que habíamos dicho ahora. Y alguien me dijo, no, te equivocas, porque en Cuba están muy buenos deportistas y son financiados por el Estado, y ese es un ejemplo
de que el Estado sí puede crear un buen ambiente deportivo. Claro, le Esa quitas persona tú todo, lo drenas de humanidad a esa persona. No, Mateo, no es eso. Esa persona se equivocó y me lo tuvo que reconocer, porque lo que pasa en Cuba es que prácticamente la única forma de un cubano de salir es ser un deportista. Entonces, claro, si mi forma es volverme un deportista para llegar a otro país y ver qué puedo hacer allá, pues me esfuerzo muchísimo en ser un deportista. Me recuerda, digamos, cuando dicen cuando hablan de que Corea del Norte es es un estado muy organizado, porque vean cómo hacen esas coreografías tan bien hechas, cómo es que esos niños de 5 o 7 años tocan esos acordeones de manera tan virtuosa. Pues, oye, es que es lo único que hacen, los privan de toda libertad y lo único que hacen es eso. Obviamente, pues te vuelves bueno, obviamente tocas o tocas tu instrumento muy bien, pero lo tocas sin sentimiento. Hay que mirar las cifras. Las cifras son muy bonitas, pues crueles, pero son bonitas para lo que estamos diciendo. De las cifras de cuántos deportistas que manda Cuba se quedan en los países a donde llegan. Tocaría ver, sí. Y a pesar de todas porque eso prácticamente es un secuestro, es decir, cuando los cubanos, por ejemplo, mandan médicos a otros países, la familia se tiene que quedar en Cuba para que el tipo vuelva, es decir, para que el médico vuelva y para secuestrarlo, pues, y que el médico no se quede por allá. Lo mismo pasa con los deportistas, pero a pesar de eso, montones y un porcentaje muy alto de deportistas se quedan por allá. Entonces, pues nada, de nuevo la conclusión, la conclusión es... Vamos a ver si en las siguientes Olimpiadas tenemos 50 medallas de oro o quedamos como Bolivia. Bueno, nos vemos en un próximo episodio de La Reacción.